¿Qué tal? Les invitamos a acompañarnos en Carretera del Arte el martes 21 de junio a las 5 de la tarde y en repetición el miércoles 22 de junio a las 11 horas para escuchar una entrevista con Pamela Guerrero, que nos invitas a Apócrifa, un monólogo cabaret de María Magdalena, que va a dar su cierre de funciones en Guanajuato Capital este viernes 24 de junio en punto de las 8 de la noche en Foro W. No se lo pueden perder, está muy interesante. Hoy en Carretera del Arte nos da muchísimo gusto que nos acompañe Pamela Guerrero. Ella nos viene a platicar de Apócrifa. Bienvenida, gracias por estar aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Gloria. Háblanos de la trayectoria de Apócrifa, que es un monólogo de María Magdalena para cabaret. Bueno, la trayectoria de este monólogo comenzó en Guanajuato Capital, presentándose en pequeños foros independientes, y posteriormente se presentó en San Luis Potosí en otros foros y tuvimos una presentación muy importante para nosotras, que fue la presentación del 8 de marzo en el Teatro de la Paz en San Luis Potosí. Y bueno, esta presentación fue conmemorativa justo por el 8 de marzo y fue importante porque además muchas mujeres que estuvieron en la marcha del 8 de marzo pues se agregaron después al público, ¿no? Llegaron más tarde, pero estuvieron ahí y fue una función muy potente. Entonces, después de esta función en este recinto tan grande e importante como es el Teatro de la Paz, decidimos volver a presentarla en Guanajuato Capital, ya con todos estos nuevos aires. Y la hemos estado presentando por su formato, preferimos presentarla en foros independientes y además foros un poco más pequeños, porque es una función más íntima. Entonces se ha estado presentando en Foro W y en Foro Dada principalmente. Tú eres la actriz, pero también la dramaturga. Eres egresada de la Universidad de Guanajuato y bueno, el tema de María Magdalena siempre pues llama muchísimo la atención, sobre todo por las ideas, ¿no?, que se tienen como preconcebidas en torno a la figura como tal de María Magdalena, en contraposición un poco o en este lado opuesto con la figura de María. Entonces a mí me gustaría que nos hablaras qué es lo que nos cuenta Apócrifa y sobre todo tu proceso para escribir este monólogo. Muy bien, pues el proceso de escritura fue algo que se dio de forma muy orgánica, muy fácil, porque inicialmente empecé a investigar sobre María Magdalena casi que por casualidad, ¿no? Un amigo quería hacer una reunión temática de Semana Santa y él iba a bailar algo basado en la imagen de Jesús. Entonces yo dije, jugando como, yo quiero ser María Magdalena, ¿no? Como si íbamos a representar a varios personajes. Y cuando estuve investigando, de pronto me topé con esta investigación de Karen King, que es una teóloga de la Universidad de Harvard, en el que ella recopiló los textos en torno a la figura de María Magdalena y entonces reconstruyó un evangelio, ¿no? Es importante mencionar que María Magdalena no sabía escribir, ¿no? En ese tiempo las mujeres pues no lo hacían. Entonces, estos textos en realidad son de muchos otros personajes, pero es en torno a su figura, entonces se puede hacer una reconstrucción de quién fue. Entonces, todos estos textos, a través de ya la interpretación de Karen como una figura que guió así para crear esta figura, daban algo muy opuesto a lo que actualmente conocemos de María Magdalena. Una de las cosas más importantes es que ella no era prostituta, ¿no? Y es como una de las cosas por las que es famosa actualmente. Entonces, eso a mí me despertó muchísimo la curiosidad y dije, bueno, es que si lo más conocido que tenemos de María Magdalena es falso, entonces, ¿qué más hay, no? Y entonces la investigación además vienen como historias muy particulares. Por ejemplo, que Pedro y ella no se llevaban bien porque Pedro le tenía envidia.
de que ella era pues un personaje muy importante para Jesús, y de hecho ella fue como la primera mensajera autorizada para decir que Jesús había resucitado y compartir sus enseñanzas, ¿no? Entonces eso a Pedro como que no le gustó. No le gustó. Uh-huh. Y entonces, a partir de estas anécdotas que tal cual están en los textos, es que las retomé para el monólogo, pero además, pues, dentro de mis investigaciones en cuanto a arte y perspectiva de género, yo ya traía muchas cosas que quería decir en torno a dónde estamos las mujeres en la historia del arte y en la historia en general, y cómo es que se difaman muchas veces pues en la historia, ¿no? La vida de las mujeres. Entonces, pues de ahí me agarré y ya tenía como todos los elementos, y entonces el proceso de escritura fue continuo, fue seguido. La estructura general del monólogo la escribí en una noche, y ya de ahí se han ido agregando muchísimas cosas que ya son como chistes que se generan con el público, porque la interacción es muy importante para este monólogo. Pero sí, el proceso fue muy ligero y muy agradable, debo decir. Y es que qué tanto de esa especie de piedra fundacional nos sigue persiguiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la religión y el rol de las mujeres, qué tanto estas creencias y estas ideas erróneas que se han transmitido durante cientos de años, pues nos siguen afectando en nuestro día a día, ¿no? Porque te generan una figura de lo que las mujeres buenas deberían ser y lo que son las mujeres malas, ¿no? Entonces, también que tanto de eso sigue, digamos, liderando las ideas colectivas en torno al rol de las mujeres. Exacto, sí, justo de eso va el monólogo, ¿no? Es una crítica que primero que nada evidencia todas estas prácticas culturales, ¿no? Y las relaciona con el pensamiento religioso judeocristiano, y durante el mismo monólogo se expone el origen de esto, ¿no? Que fue en el año 300 que sucedió el concilio de Nicea, pues se eligieron los textos que iban a ser considerados el canon, después además la Biblia, pero hubo otros considerados apócrifos, ¿no? Y entonces se habla de lo apócrifo, ¿no? Lo que no se considera digno, lo que es falso, ¿no? Entonces, al texto, bueno, todo lo que estuvo alrededor de María Magdalena fue apócrifo, ¿no? Entonces, de esa manera se separó lo que iba a considerarse verdad y lo que no, y claro, sirviendo ciertos intereses, ¿no? Entonces, la propuesta de esto es proponer una visión distinta, ¿no? Como no es necesario como blasfemar en torno a toda la religión, no, para nada, no es mi intención, sino decir, hay una forma de ver esto mucho más global, en la que de hecho las mujeres siempre estuvimos ahí, ¿no? Siempre hemos sido parte de la historia, y de hecho una parte muy importante. En el monólogo, de hecho, pregunto al público, ¿no? ¿Quién de ustedes sabe que había apóstolas? Y me ha pasado solamente 2 veces que dos personas en el público sabían, nada más, ¿no? Y sin embargo, las apóstolas eran muy importantes. De hecho, habían grupos enormes de mujeres que se dedicaban justo como a difundir la palabra de Jesús, ¿no? Y entonces el hecho de que ahora no se conozca, siendo que eran grupos muy, muy, muy grandes, pues es inconcebible, ¿no? Entonces, visto esto desde la perspectiva de género, pues es un símil de cosas que siguen sucediendo. Entonces, María Magdalena pues resulta una figura súper vigente a pesar de tener ya 2000 años de historia, ¿no? Sí, no es la única fuente, ¿no?, de las diferencias actuales, pero sí es una muy importante. Como pensaba ahorita en otro par de opuestos que serían como Lilith y Eva, ¿no? Totalmente. Así, María Magdalena y María. ¿Hay alguna anécdota que en particular cuente este monólogo, o simplemente es una reflexión, una deliberación en torno a esta investigación que tú hiciste? Son varias anécdotas. El formato del monólogo sucede como una noche de copas con María Magdalena. Entonces ella llega a platicar con el público, hay brindis,
pues chisme, muchísima conversación, es muy dinámico. Entonces, se cuentan varias cosas, por ejemplo, también se cuenta por qué se le empezó a llamar la mujer de Jesús, ¿no? Y entonces así, o sea, poco a poco María Magdalena cuenta la verdad en torno a muchas cosas por las que es famosa y esto para retomar su lugar en la historia como lo que fue, ¿no? Una mujer muy influyente y muy digna, ¿no? Entonces, pues nada, eso es justo la manera en la que se maneja. Y además muy necesario, si se han desmitificado figuras, no sé, pensaría por ejemplo ahora en el cura Hidalgo, si se le ha quitado a lo mítico, ¿no? ¿Por qué no también ir escarbando cada vez más en el papel fundamental que hemos jugado las mujeres en la historia de la humanidad? Y como bien lo mencionas, pues hemos estado ocultas, o sea, la mitad de la historia de la humanidad no se ha contado porque es la que han hecho las mujeres y es la que no podemos, pues a la que no se tiene acceso tan fácilmente hasta últimamente con todo el movimiento feminista y con trabajos como este que hoy tú nos presentas y que me gustaría, pues primero, cómo ha reaccionado el público y que nos hagas una invitación para la próxima presentación que vas a tener. Claro, sí. Bueno, pues el público ha sido increíble. Yo he estado muy contenta. Han habido, claro, cada público es distinto, cada función es muy diferente y uno está receptivo como tratando de descubrirlo, ¿no? Y han habido respuestas de todo tipo, pero todas muy interesantes, muy favorables. Siempre después de función abro un pequeño conversatorio para escuchar, ¿no? Y para que podamos entre todas las personas presentes un poco decantar la experiencia, ¿no? Como permitir que se asiente, asimilar entre todos y nutrirnos también. Entonces, en estos conversatorios a menudo hay muchos datos curiosos que yo misma no sabía, ¿no? Y puede ser en torno a María Magdalena o, por ejemplo, me decían que hay en Jalapa un municipio en el que su santa patrona es María Magdalena. Entonces, todo está en torno a ella, ¿no? O en Tasco Guerrero hay una capilla que está dedicada a todo lo apócrifo, a todos los personajes que quedaron fuera, ¿no? Y que justo por eso, a pesar de que es muy grande, justo por eso no se le considera basílica, porque como son apócrifos no la reconocen, ¿no? Entonces está interesantísimo todo lo que uno aprende ya con el público después y ha sido muy participativo y pues nada. Por eso yo les quiero invitar al cierre de funciones en Guanajuato Capital. Va a ser la última vez que se va a presentar aquí en Capital. Es el viernes 24 de junio en Foro W a las 8 de la noche. ¿Dónde está ubicado Foro W? Foro W está cerca de la parada de autobús de Jorge Negrete. Está justo enfrente. Aquí en el pleno centro. En pleno centro. Está ideal. ¿Tiene costo? Sí. ¿Y el horario no me acuerdo si lo mencionaste? Sí, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿Cuál es el costo? El costo está en 100 pesos. Y se pueden comprar anticipadamente los boletos, supongo. Sí. Que sería lo mejor. Sí, sería lo mejor porque se llena. Es un foro pequeño y justo va a ser una función muy íntima. Va a ser muy divertida porque es la última, entonces tengo preparadas algunas cosas. Y se pueden comprar directamente comunicándose por la página de Facebook de Foro W o por medio de mi página de Facebook, que estoy como Pamela K. Artista. K se escribe como K-A-H. Y entonces por ahí si me escriben, pues ya sé que yo los direccioné a quien puede como venderles los boletos. y ya. ¿Algo más que nos quieras mencionar en torno a Apócrifa? Pues yo diría que lo tienen que ver. Sí. Y les invito, va a estar muy divertida esta última función. Sí, compren los boletos anticipadamente porque se pueden acabar, es un foro pequeño, insisto, así que aprovechen. ¿Y después de esto tienes pensado dar algunas otras presentaciones en otros lugares de la República Mexicana? Sí, voy a comenzar con, al día siguiente de esta función de cierre, nos vamos a Irapuato, al CREA, ahí vamos a tener la siguiente función,
y posteriormente esperamos estar pronto en Querétaro, Morelia, de nuevo San Luis Potosí y en Ciudad de México. Pues muchas felicidades y muchas gracias, Pamela Guerrero, por acompañarnos hoy para hablarnos de Apócrifa, este monólogo en torno a María Magdalena. Muchas gracias por estar aquí en Carretera del Arte. Gracias a ti, Gloria.